Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta ocasión, el episodio o el capítulo 112. Los saluda Víctor Dalos, me encuentran en @vedalos y me acompaña César Rivera, y a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy precisamente nos trae ese juego que fue el ganador en la votación que le pedimos al público para reducir nuestro backlog. ¿Cuáles fueron? ¿De cuál juego vamos a hablar? No, primero, ¿cuáles juegos estaban en esas opciones y cuál ganó y de cuál nos vas a hablar hoy? Listo. Teníamos entonces todos tres opciones. Una de las opciones fue Gridfall, un juego de rol occidental. No quedó. Mi segunda opción no era uno juego, sino dos juegos. Los dos primeros títulos de la trilogía de Dark Pictures, Man of Medan y Little Hope. Y finalmente el título que ganó y el que les voy a presentar el día de hoy, que se llama Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. ¿Qué nos quedamos escuchando entonces de este atelier? Vamos a escuchar una canción que se llama Secret Hideout. Atelier es una serie de videojuegos de rol con estética anime, o bueno, eso es lo que yo conozco de la serie anime, que en algún momento teníamos una conversación aquí en el grupo y en el chat porque yo veía que salían a diestra y siniestra juegos de esta serie. Primero, cuéntanos un poquito en particular, en qué consola salió y de pronto algo de la serie, César. Bueno, Ever Darkness and the Secret Hideout salió para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 29 de octubre del 2019. Como mencionaba Víctor, estos son juegos de rol japonés que hacen parte de una extensa franquicia y el eje central es la alquimia como mecanismo para crear ítems y los equipos necesarios para progresar en la historia. Y pues ya que Víctor me dio pie, les voy a hablar un poquito de la franquicia como tal, porque son muchos juegos, entonces respiro profundo y vamos a ver qué tan rápido puedo resumirles este desorden, porque efectivamente este es el FIFA de los juegos de rol. Es impresionante, o sea, sale uno al año, a veces normalmente sale más de uno al año si contamos remasters, remakes y ese tipo de cosas. Entonces, los juegos iniciales salieron en 1997 para la PlayStation, que se ha conservado como la plataforma favorita de la franquicia, aunque los últimos títulos ya han aparecido en otros dispositivos. Los juegos se lanzan por series que comparten algunos elementos en comunes. A veces son personajes, a veces son el mundo donde ocurren los eventos. Y en el momento hay 23 juegos de la línea principal divididos en 8 series. Entonces les voy a comentar brevemente por bloquecitos, por series, porque si me hablo de juego por juego... Correcto, de hecho cuando habla de series, últimamente han sacado compilaciones de juegos, entonces la serie de Fairy o la serie no sé qué, y han sacado de 3 juegos en las consolas actuales. La primera serie se llama Salzburg y está compuesto por 3 juegos. La segunda serie se llama Grammar, que son 2 juegos. Y ninguno de estos títulos salieron fuera de Japón, entonces hay muy poquita información y no hay mucho que les pueda contar al respecto. Los lanzamientos para la PlayStation 2 de hecho aumentaron la frecuencia de producción de los juegos, convirtiéndolo prácticamente en una franquicia anualizada, porque han sacado un juego por año desde el 2002 hasta el 2020. O sea, uno en el 2002, uno en el 2003, uno en el 2000, así hasta el 2020. En 2021 no salió juego porque se retrasó un poco, pero ya tenemos el título del 2022 y parece que ya está anunciado el del 2023. La serie de Iris,
que está compuesta por 3 juegos. Fue la primera que recibió un lanzamiento internacional. Eso aprovechando la popularidad de la PlayStation 2. Siguieron sacando juegos para esa consola a pesar de que ya había salido la sucesora. Son de esos títulos que, como quien dice, logramos tener algo sólido y hay que exprimirlos porque no vendemos mucho, así que hay que sacarle provecho a ese motor gráfico. Y por esos juegos de PlayStation 2 salieron hasta el 2008. Luego la serie Mana, que también son 2 juegos más, también salió para esa plataforma. Luego entonces ahora sí ya estamos empezando a ver juegos en América. Salió una serie conocida como Arlan, que tiene una particularidad y es que son 4 títulos completos la serie, pero 3 títulos salieron entre 2009 y 2010. 2009 y 2011. Es decir, uno en el 2009, uno en el 2010, uno en el 2011. Y mucho tiempo después, en 2019, sacaron la 4ª parte. Entonces, seguirle la pista a estos títulos tampoco es muy fácil que digamos. La siguiente serie se llama Dusk. Se componen por 3 títulos. Fue exclusiva de la PlayStation 3 por muchos años y no sería sino hasta Atelier Sophie de la serie Mysterious que el equipo incursionaría en otras plataformas. La primera plataforma en la que sacaron diferentes plataformas PlayStation fue para PC. Eso fue en el 2015. En el 2019 empezó la serie Secret, que es a la que pertenece el juego en el que les voy a hablar, porque los 2 juegos se llaman Secret Hideout y Secret otra cosa. Y recientemente, pues en el momento en que grabamos esto, ya salió la 4ª parte que no nadie esperaba de la serie Misterios. O sea, se volvieron otra vez a una serie anterior a extender la franquicia. Entonces, ¿cómo terminé yo jugando este juego en particular? Pues como decía Víctor, él le preguntó a Andrés que cuándo traía una reseña de la franquicia, porque Andrés de hecho tenía 2 juegos de la misma para PlayStation 4. Y para quien nos siguen, recordar que Andrés normalmente en el grupo era el que traía estos juegos, con mucha estética anime, compra muchos juegos RPG, pero pues ya estamos identificando que él los compra y colecciona las cajitas, pero nada más. Sí. Entonces, pues Víctor dijo, ay sí, que la serie, que no sé qué, y me llamó la atención porque pues también me gusta bastante el anime. Entonces dije, bueno, listo, vamos a ver de qué trata. Miré cuántos juegos eran y estos que solamente les nombré 8 series de la línea principal, porque esto tiene spin-offs y además tiene remakes y remasters y no sé cuánto. Esto es un enredo de niveles épicos. Entonces me puse a mirar cuáles eran de pronto los más amigables para empezar, cuáles eran los que se tardaban menos para terminar, porque pues, quiero darle una oportunidad, pero no tengo 800 horas para terminar el juego, entonces me toca darle una oportunidad a los que sean como más corticos, y después de revisar mucho, vi que esta saga o esta serie de Secret, primero, tiene apenas 2 juegos, y segundo, es como de las más recientes modernas y también es de las más cortas, o sea, de los juegos más cortos que hay. Y una de esas páginas de ofertas de videojuegos que sigo me botaba cada rato, oigan, hay tal, este juego de Atelier Risa está disponible y está barato. Entonces yo, será, hasta que uno de esos impulsos de estupidez dijera, ¿qué carajos? Comprémoslo. Está a un precio más o menos decente. Son juegos que normalmente no bajan de precio porque a pesar de que salen con mucha frecuencia tienen tirajes muy pequeños, es decir, se venden muy pocas unidades y las unidades normalmente se quedan a precio completo todo el tiempo. Y pues por eso terminé comprando este Atelier Risa. Yo en Switch he visto que los que han sacado, si no los compras de salida, muy pocos meses después los empiezas a ver muy costosos y precisamente es ese efecto, que el tiraje es corto porque pronto viene el siguiente y al parecer el desarrollador no necesita vender muchísimas copias para rentabilizar estos juegos. Sí, ese es más o menos como el criterio y los producen pero
como si fueran en masa, oiga, es impresionante. Listo, entonces, ¿tienes algo más de introducción o nos pasamos a hablar de la historia de este juego que entiendo que es la primera parte y tiene una secuela directa? Sí, señor, hablemos de una vez de la historia porque si no, esto está para largo. Ok, entonces, lo que se ve en la cajita es una niña que hace alquimia. Que es la cajita que va a haber en todos los juegos. Entonces, la cajita no nos dice gran cosa. Es una muchacha anime que hace tiene una, como, pareciera como una brujita o algo así. ¿Es así? Es más o menos. Primero, pues, quiero definirles qué es un atelier, porque todos los juegos de la franquicia se llaman así, atelier algo. Pero en realidad eso no significa alquimia. Atelier es la palabra francesa que se utiliza para describir un taller ¿Artesanía? o un estudio Ujú. donde artistas usualmente se reúnen a trabajar en sus obras. Esto en el caso particular es un espacio dedicado a la alquimia para estos juegos, que es la protociencia que estudia la transmutación de la materia. Es decir, uno en Francia es común encontrar un atelier donde, por ejemplo, varios estudiantes o profesionales de pintura se encargaban de ir a trabajar en sus retratos o en hacer dibujos, en sus obras de arte y producían así como por equipo. ¿Listo? Es como una reunión de artistas. Ese espacio, ese estudio es lo que se llama atelier. Y aquí lo que hacen es que decían en todos los juegos que el protagonista tiene un atelier, tiene un lugar donde hace su arte y en el caso de estos juegos en particular, el arte es alquimia. Ese es una, lo que digo, es una protociencia, es como el que estudiaba la transmutación de los elementos, algo así como una forma muy, muy básica de ciencia que decía, oh, miren, el agua se congela y también se puede volver vapor. ¿Será que podemos hacer cosas más locas? ¿Será que si combinamos plomo con algún otro material podemos obtener oro o cosas por el estilo? Y pues digamos que eso se trata aquí. Mezclamos cosas extrañas y obtenemos lo que necesitamos. Entonces, en este juego en particular, nuestra protagonista, a pesar de lo que dice el título, no se llama Risa, se llama Rizalin Stout. Lo que pasa es que todo el mundo de cariño le dice Risa. Es una adolescente, vive en una apartada isla que tiene una cultura muy cerrada y pues su principal motivación es que quiere vivir sus propias aventuras. Ha vivido mucho tiempo en la misma isla, no la dejan ir como a la mainland, al continente. Entonces, ella tiene un par de amigos, se encuentran en un bote y se van, parten a ese continente. Allá se encuentran la hija de un comerciante y son atacados por un peligroso monstruo. Pero afortunadamente se los rescata un alquimista y su guardaespaldas. Entonces, pues los muchachos quedan todos impresionados por las habilidades de este par de personas, les piden consejo. El alquimista hace como unas pruebas de habilidad a Risa y se da cuenta que tiene talento. Así que decide enseñarle a ella a ser alquimista, a otro de los amigos que estudia, que es como más intelectual, el tema de las traducciones y unos temas de conocimiento, y la guardaespaldas de él le ayuda, le enseña a nuestro otro amigo más temas de combate porque es otro amigo que es como el fortachón del grupo. Entonces, a partir de ese punto lo que van es asignando misiones de exploración, objetivos que se adelantan normalmente usando la alquimia que crea para crear objetos, y la trama tarda un montón en despegar, porque nuestro único objetivo es ese, es tener aventuras. Entonces Risa dice, bueno, voy a ir. Entonces los otros le dicen, no, no, vaya, pero solamente hasta esta parte. Entonces usted va, explora, va a esta parte y descubre algo y se devuelve. Y ahora quiero ir a conocer otra cosa. No, pero antes de ir a conocer otra cosa, primero tenemos que ayudar a estos. Entonces todo ese despliegue súper lento, y lo bonito y lo complejo es que se concentra entonces mucho más en los personajes, en las diferentes relaciones que hay, en cómo se relacionan los habitantes de la isla. Estos tres compañeros tienen otras personas de su misma edad, hay conflictos internos, ellos son como los malandrines del barrio, por así decirlo.
Entonces tienen mala reputación, pero pues no es que sean malos, etcétera, etcétera. Entonces se siente como una historia muy, muy, muy personal, muy íntima, pero al mismo tiempo es muy lenta porque se demora muchísimo, muchísimo en despegar, como quien dice, la trama la segunda parte del título, el de And the Eternal Darkness. Ujú. Sí, de Ever Darkness, esa es la parte que se demora muchísimo. Oiga, ¿y cuál Darkness? Oiga, no, hay que jugar como medio juego para que le expliquen a uno de qué va ese pedacito. Pero ese tema de estas relaciones interpersonales y ese lento avanzar, pues ahora nos vas a contar un poco en el tema de cómo se juega y cómo va avanzando, pero digamos que esas historias, cómo nos las cuentan, cómo nos las presentan, o mejor dicho, sí, pues sonó como que te pesó esa primera mitad del juego. El arranque es muy lento, el arranque es muy lento, pero es porque nos van enseñando como muchas cosas muy rápido, entonces la trama se demora muchísimo en despegar, entonces, ay sí, que bueno, entonces primero conocemos a Risa y luego entonces conocemos como la relación de Risa con los papás, luego Risa con los amigos, luego Risa con los vecinos, luego Risa con la guardia del pueblo. Luego entonces uno de los amigos con los papás de los amigos, u otro de los amigos con el otro papá, el otro amigo con los otros vecinos. Y así entonces conocemos muy muy bien, al final terminamos conociendo muy 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 bien toda la gente de la isla y cómo se relacionan unos con otros, pero todo ese despliegue de conocimiento, de relaciones va como lento, el juego utiliza bastante animación dentro del motor gráfico, en algunas partes para resumir simplemente nos ponen las como acercamientos de los personajes, pero normalmente son todo animado, o sea, tienen unas herramientas de scripting dentro del motor que les permiten que el personaje se acerque, que salude, que se mueva, que no sé qué, que haga las caras, la toma por el otro lado y las charlas y están ahí todo el tiempo constantemente moviéndolo con el motor gráfico del juego, pero sí tiene ese problemita de que, oye, ¿y cuál es el conflicto final? O sea, ¿cuál es la razón? Normalmente uno está acostumbrado a que los juegos de roles y vamos a salvar el mundo. Y aquí no necesariamente, porque es un conflicto mucho más pequeño, mucho más personal. Y cuando Está bien, dices, y eso cuando está bien. dices medio juego, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Este es uno de los títulos más cortos de la franquicia, entonces se puede terminar más o menos en unas 30, 40 horas, más o menos. Pero pues la verdad uno juega bastante adicional porque tiene muchos extras interesantes al final. Yo para sacarle el platino me gasté como 60 y algo de horas. Ok. Son, es decir, se puede pasar rápido, pero también tiene más contenido si acaso quieres tomarlo con más calma. Sí, y se puede pasar relativamente rápido porque muchas de esas misiones secundarias es, oiga, vaya a tal parte, necesito que me haga tal cosa. Entonces me devuelvo al atelier, hago tal cosa y entrego esas cosas. Entonces, si uno quiere ponerse a hacer digamos que esas misiones secundarias, se puede alargar bastantico, pero pues es más como para conocer a más personas dentro del pueblo. O sea, las mismas personas de la isla le van dando esas misiones secundarias y lo que me dan es más conocimiento sobre la misma isla. Ok, o sea, desarrollando un poquito más el trasfondo del mundo, más que la historia principal. Correcto. Listo, entonces yo entiendo que este es un juego de rol. Es un juego de rol japonés. ¿Es de acción? ¿Nos decías? No, 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 no es tanto de acción. O sea, Ok, entonces, ¿cómo se juega y cómo pasamos esas 60 horas? listo. Entonces, primero, el título se visualiza en tercera persona. Controlamos solamente a la protagonista mientras exploramos el mundo. En este, entonces, mientras divagamos ahí por los diversos parajes, podemos encontrar varias fuentes de recursos que recolectamos con herramientas especiales. Entonces, por ejemplo, un arbusto nos puede dar diferentes materiales si lo golpeamos con nuestro báculo, que es como la herramienta de recolección inicial, pero nos puede dar cosas diferentes si lo golpeamos con una hoz o nos puede dar cosas diferentes si lo golpeamos con un hacha. Entonces la idea es
llevar varios tipos de herramientas y hay muchísimas fuentes de recursos, entonces hay que ir recolectando recursos poco a poco. ¿Por qué? Porque eso más adelante se va a utilizar en el atelier. Allá lo que hacemos es que podemos crear materiales más complejos utilizando las fuentes de los recursos originales. Entonces, para darles un ejemplo súper sencillo, si conseguimos algodón, allá podemos crear tela, o con esa tela podemos crear una tela especial más avanzada. Entonces, ese es uno de los ejes principales de este título y en general de la franquicia, todo el manejo de los recursos, de la administración, del crear, del crafting. Y lo que hacemos es bastante sofisticado, o sea, es decir, tenemos muchísimos elementos y muchísimos datos. Cuando vamos a crear algo, nosotros simplemente decimos, bueno, quiero crear este objeto, que ya lo tengo dentro de una lista. Entonces él me despliega un árbol y podemos en cada nodo del arbolito ir metiendo diferentes ingredientes. En cada ingrediente tenemos que revisar la calidad de los materiales, si esos materiales nos dan una habilidad extra para el objeto final, si podemos tener rasgos heredados de otros objetos. Al final, dependiendo de cuántos nodos desbloqueemos, podemos subir de nivel o mejorar o tener otros rasgos adicionales. Es un tema de verdad complejo, pero este título en particular tiene la ventaja de que utiliza atajos y los atajos están dentro del mismo juego. Entonces, si yo quiero meterme en toda esa minucia de ver cómo se construye y cómo le pongo y no sé qué, elegir los mejores y las que tienen mejor afinidad según el elemento, porque entonces hay unos que son de fuego, hay unos que son de hielo, hay unos que son de etcétera. Entonces, si yo me quiero poner a meterme en toda esa minucia, puedo. Y eso es muy satisfactorio para el final del juego. Pero si usted solamente quiere progresar, el juego le da una facilidad de que uno presiona un botón y le dice, bueno, ¿quiere meterle materiales de alta calidad o materiales de baja calidad? Entonces uno le dice de alta y él solito le llena todos los cubitos con lo que puede. Y entonces él dice, usted tiene esto, entonces le pongo. Y usted al final dice, ¿le gusta esto? Y crear. Entonces eso lo automatiza bastante. Y es como para las personas que no se quieren meter tanto dentro de ese rollo de la creación de objetos, y funciona bastante bien. Si usted es juicioso cuando está recolectando los materiales y busca de materiales de calidad más o menos alta, o se deshace de los materiales de calidad baja, es muy fácil avanzar todo el juego porque el juego no es muy exigente en cuanto a las calidades. O sea, un objeto puede arrancar en calidad 1 e ir hasta 999, pero el juego la misión que más le pide un objeto de calidad nunca pasa de 200 y pico. Y eso es relativamente fácil de conseguir. Entonces, bueno, les decía que uno construye los objetos de los que tienen las recetas. Para conseguir esas recetas, pues hay unas que nos van dando a medida que avanzamos en la trama, otras nos las dan completando misiones secundarias, otras nos las dan comprando libros en las tiendas, o hay unas que nos las dan transformando una receta que ya tenemos. Entonces, volviendo al ejemplo del algodón y la tela. Entonces, yo tengo el algodón y lo puedo transformar en tela. Pero si él tiene un simbolito especial al lado de la receta, significa que en lugar de tela, si utilizo otro elemento al final, otro material distinto al final, puedo transformar esa tela en, no sé, en una seda. Entonces, así puedo también obtener recetas, cogiendo una receta que ya tengo y transformándola si esa receta tiene la opción. Y pues, como esto es tan importante dentro del juego, cada vez que creamos o reconstruimos algún objeto, ganamos experiencia. Bueno, no les expliqué mucho no les expliqué de hecho la reconstrucción. Esencialmente, cuando uno crea el objeto, ya listo, quedó en su inventario. Pero si uno decide que el objeto quedó de muy bajita calidad o tiene otros materiales que le gustaría incorporarle, uno tiene la posibilidad de reconstruir el objeto, es decir, como volverlo a meter en la maquinita y ponerle los puntos que hagan falta. El costo, lo que pasa es que eso tiene un costo, y para
para hacer efectivo ese costo, toca es meterle gemas, y esas gemas se consiguen reciclando objetos que usted ya no está utilizando. ¿Listo? Y lo que les decía es decir que una forma de avanzar básicamente es lo que ya no te sirve, volverlo como... ¿Se separan los elementos o es sencillamente meterlo a la maquinita para que ella lo aproveche lo mejor que pueda? más o menos, usted puede coger cualquier objeto que usted tenga y usted dice, oiga, listo, resulta que, no sé, fui al bosque y en el bosque encontré demasiada madera. ¿Qué hago con esa madera extra? Pues yo no voy a crear 100.000 objetos de madera. Entonces lo que hago es que cojo toda la madera de baja calidad, por ejemplo, y la vuelvo gemas. Y entonces cuando estoy reconstruyendo un objeto, cada vez que le pongo un nodo adicional, él me dice, oiga, ponerle ese nodo vale tantas gemas. Entonces pues a usted le toca reciclar bastante para poder mejorar bastante los objetos que ya tiene. Pero pues tampoco se utiliza, lo que le digo, no se requiere mucho. Eso es más como para subir de nivel. Porque cada vez que utilizamos, que creamos objetos o que los reconstruimos, ganamos experiencia de alquimista. O sea, nuestro protagonista tiene un nivel de alquimia. ¿Qué le da ese nivel de alquimia? Pues primero, le permite a uno utilizar más materiales dentro de las recetas. Le doy un ejemplo, volviendo otra vez a mi tela. Si yo empiezo a crear tela, la tela tiene, por ejemplo, el árbol de la tela tiene 10 nodos. ¿Listo? Entonces, yo al principio solamente puedo poner 5 elementos, 5 materiales. Y después de que se me acabaron los 5, tengo que construir el objeto. ¿Listo? Pero si voy más adelante como nivel de alquimia, entonces ya no tengo que meter 5, sino le puedo meter 6, 7, 8. Y eso va mejorando la calidad del objeto que estoy creando. Y adicionalmente me permite desbloquear más nodos para que reciban atributos adicionales. Entonces subir de nivel de alquimia tiene su ventaja. Igual uno va subiendo de manera natural a medida que uno va avanzando, porque el mismo juego le va pidiendo, oiga, por favor construya esto, por favor necesitamos que construya esto. Entonces uno va progresando lentamente, pero va progresando también el nivel de alquimia y no se requiere mucho para terminar el juego. Ok, pero aquí estamos hablando mucho de construir y de alquimia. Entiendo que es la base del juego y lo que le da el nombre. Y nos decías que la historia también avanza lento y las misiones son más de reconocer a la gente. Pero, ¿y cómo se pelea aquí? Bueno, ese es el segundo elemento y también es complejo como usted no se imagine. Entonces, el otro le decía que uno inicialmente, o digamos que cuando está explorando, solamente controla un personaje, pero ya cuando se encuentra contra un enemigo, participan 3 miembros en el combate, tres personajes de nuestro equipo en el combate. Y él es una combinación entre combate por turnos y tiempo real. Al principio es complicado acostumbrarse. Entonces el turno, o digamos que el orden en el que se van haciendo las cosas, depende un poco de las acciones que nosotros vamos seleccionando, de la velocidad de nuestro personaje y la velocidad de los enemigos. Eso aparece en una barra que va a medida que se van acercando al momento del turno. Entonces a medida que se van acercando uno puede, como bien dice, ir pensando qué es lo que va a hacer en ese momento. Porque en el momento en que llega su turno, le toca seleccionar rápidamente cuál es la acción que usted va a ejecutar, porque el juego no se detiene. Entonces, hay que volver mecánicas muchas de esas opciones. Entonces no hay que pensarlo mucho, hay que, oiga, voy a atacar, o voy a utilizar un objeto, o voy a hacer una habilidad especial, o voy a curar a uno de mis compañeros, o lo que sea, pero yo no lo puedo pensar, tengo que pensarlo mientras llega mi momento, porque en el momento en que llega el turno, el juego no se detiene. O sea, los enemigos siguen avanzando, mis compañeros van a seguir haciendo sus acciones en el momento en que les llegue. Si yo me quedo sin hacer nada, el juego simplemente, bueno, genial, quédese ahí quieto, no me importa, yo voy a seguir jugando. Entonces hay que mecanizarlo todo. Y esa es la parte que más se complica a uno, porque al principio hay muchas opciones. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Podemos cambiar de personaje en medio de la pelea, podemos hacer habilidades especiales. Los compañeros nos dan instrucciones que si las ejecutamos, ellos hacen ataques adicionales.
Podemos interrumpir las acciones del oponente. Hay muchas cosas que es súper importante tener en cuenta. Y pues voy a destacar un par que son como las más importantes. Entonces, pues además de los conectamos los golpes, nosotros vamos ganando unos puntos de habilidad, como ability points, que nos van llenando una barrita. Cuando llenamos la barrita, podemos utilizar esos puntos, o bueno, en cualquier momento podemos utilizar esos puntos para hacer hechizos o habilidades especiales, o podemos decidir consumirlos todos para subir el nivel táctico de nuestro equipo. Entonces, subir el nivel táctico es importantísimo porque si yo normalmente hago un ataque normal, es un golpe, pero si tengo mi nivel táctico en nivel 2, no hago un golpe, hago 2, y mis compañeros hacen 2, algunos hacen hasta 3, y sumando los puntos puedo subir otro nivel táctico. Entonces, digamos que ese es como un tema estratégico de que, oiga, voy a utilizar mis puntos para usar habilidades o voy a guardar mis puntos para subir el nivel táctico de todo mi equipo. Lo que le decía, los compañeros le dan a uno órdenes, le dicen, oiga, cúreme, o oiga, haga un ataque de este tipo. Y si uno hace ese ataque, ellos se unen a la acción. Entonces, después de su ataque, van mis compañeros que hacen un golpe extra. Si tengo suficientes puntos de habilidad o de acción, yo puedo interrumpir las acciones de un enemigo. Si yo veo que, por ejemplo, con un golpe adicional lo puedo matar antes de que él ataque, yo puedo interrumpir la acción, hacer un ataque especial y quitarle, digamos, el turno, por así decirlo. Pero pues eso tiene la desventaja de que me estoy gastando mis puntos de acción. Entonces, si es más de un enemigo, me puedo estar metiendo en problemas. Entonces hay un montón de cosas, y el juego se las bota a uno muy rápido. O sea, el título le dice a uno, ¿sabe qué? Mire, aquí hay un montón de opciones. Y al principio uno se puede sentir sobrecogido, o sea, abrumado. Abrumado. Dios mío, tengo demasiadas opciones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no sé qué. Pero después de que uno se acostumbra a las peleas, uno le coge cierto ritmo. Entonces ya sabía uno que, oiga, si logré hacerle un golpe inicial, subo el nivel de tácticas, luego gano algunos puntos de habilidad, luego con los puntos de habilidad le pongo atención a mis vecinos hacen ataques extra, etcétera, etcétera. Y digamos que uno se acostumbra como a un ritmo ya mecanizado todo, pero al principio es de verdad impresionante la cantidad de cosas que están pasando en pantalla y la cantidad de opciones que uno tiene. Y eso es, digamos que complicado. Yo creo que no hay nada mucho más que le pueda mencionar acerca de la jugabilidad. Esos son como los dos aspectos básicos. El construir cosas y el combate. Y el tema de hacer todas estas misiones secundarias, nos comentabas que es más de recadero o de cumplir con fabricarle cosas a la gente que los necesita. Hay un tema muy gracioso, y es que hay misiones secundarias que es no hacer nada. O sea, es literalmente vaya, hable con tal persona y esa persona le cuenta un fragmento de su vida o una pequeña historia y listo, misión completada. Y bueno, está bien. Ok, pero si bien el combate lo sentí o te escuché que era un poco complejo, es divertido y sobre todo porque es igual 60 horas, ¿cómo te pareció? Es bastante entretenido, sobre todo porque hay bastantes combinaciones de personajes. Hay temas adicionales que no mencioné, como por ejemplo que hay que ir mejorando las armas, y obviamente no es comprar las armas nuevas, es hacer las armas nuevas. Ahí yo puedo variar la formación de mi equipo, pasarlos hacia adelante, pasarlos hacia atrás. Ellos tienen estilos de pelea, entonces hay armaduras o armas que me dicen, oiga, no, definitivamente su personaje es más un atacante. Y le dan a uno también misiones para el combate, como, oiga, si usted logra hacer tal cosa, entonces yo le habilito una habilidad pasiva a su personaje. Son misiones dentro del combate. Entonces, cure a tantas veces, haga tantas cosas, mate de tal forma. Entonces, incluso en el combate uno está también mejorando su personaje, no solamente subiendo de nivel. Es bastante entretenido, pero lo que le digo, al principio asusta. O sea, hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, uno no alcanza a tomar decisiones porque hay demasiadas opciones,
y hasta que no se mecaniza, o sea, yo creo que son como unas 2 o 3 horas antes de que uno se sienta cómodo con el combate, pero después, pues uno sabe exprimir y explotar el combate al máximo. Entonces ya sabe cuáles son los personajes que tienen mejor sincronía con otros personajes y tener, por ejemplo, hay, hay compañeros que siempre le piden a uno más o menos las mismas cosas. Hey, cúreme o hey, haga tal cosa. Entonces uno sabe, hey, si él me va a pedir que curación, entonces si llevo mi personaje que es uno de los que cura, él siempre va a hacer el ataque adicional. Entonces, pues ese par es conveniente tenerlos ahí a la mano. Entonces es bastante entretenido, es bastante entretenido después de que uno se acostumbra, pero sí es un poquito complejo acostumbrarse inicialmente. Al ser un juego de estos que se sacan como en una serie tan frecuente, muchas veces digamos que lo que más se acusa es que el aspecto técnico se repite. Entiendo que esto es juego japonés, juego estética anime. ¿Qué tal le funcionó? Lo jugaste en Play 4, ¿no? Sí, lo jugué en PlayStation 4 y la verdad, hacía rato no jugaba un RPG japonés tan bonito. Y este, pues como lo menciona, tiene un marcado estilo japonés, estilo anime. La verdad se siente muy similar a lo que podría encontrar en una serie. Hay muchísimos colores, unos diseños de personajes así súper estereotipados. O sea, no en vano la protagonista y los personajes de uno dice, esas proporciones están como exageraditas, pero bueno, no importa. El estilo de anime lo ayuda como a salir avante. Hay dos aspectos que sí se quedan cortos. Uno es los escenarios. Los escenarios utilizaron algunos elementos genéricos y hay poco detalles en cosas como los árboles. Y el diseño de los enemigos usan mucho el truco del cambio de los colores. Pues para los que no están acostumbrados a los Ujú. juegos de rol, era muy común que, pues todavía sucede, pero digamos en menor medida, un juego como Dragon Quest. Un juego como Dragon Quest, el primer enemigo que uno se encuentra es un Ujú. slime, pero es azul. Y más adelante uno se encuentra uno naranja, y luego uno rojo, y luego uno verde, y luego uno amarillo, y uno no sé qué, y ahí están los dorados, y los... Aquí pasa lo mismo. Y no son muchos inicialmente, entonces sí se abusa un poquito de esa reutilización, de ese reciclaje de enemigos cambiándole solamente el color. Esos son como los dos aspectos más débiles del tema gráfico, pero de una vez les doy la pista, este título fue uno de los primeros que le hizo una mejora drástica a todo el motor gráfico. O sea, si usted se vuelve juegos anteriores de Atelier, se ven más pobres porque venían con el motor anterior. Y este fue como el primero que, oiga, no, hay que enchular la máquina y meterle un poquito más de presupuesto porque el motor que venimos usando desde hace tantos años ya está muy quedado en algunas cosas. Entonces por eso este se ve un poquito más refinado y pues no va a suceder lo mismo si se vuelven más atrás, pero de aquí en adelante están utilizando el mismo motor y pues, la verdad se ve bastante bien. Como lo mencionaba Víctor, yo jugué la versión de PlayStation 4, pero me puse por ahí a consultar a ver qué tal funcionaban las demás versiones. Tanto PlayStation 4 como Switch, el juego va a 30 cuadros por segundo y exceptuando una pequeña reducción en la resolución y algunas pérdidas de texturas, la verdad no hay muchas diferencias entre las dos consolas. O sea, a pesar de que las capacidades técnicas de las dos son diferentes, son bastante diferentes, el juego con toda su estética anime y con algunos truquitos aquí y allá funciona bastante bien en ambas consolas. En ambas le apunta 30 cuadros por segundo, más que suficiente para el tipo de juego que es y es bastante estable. Lo que sí hacen es eso, que en la versión de Switch, por ejemplo, sacrifican las sombras, se ven un poquito más borroso, la resolución un poquito más bajita, pero igual funciona bastante bien en todo este aspecto visual. Este juego aparte de PlayStation 4, Switch, está en PC y solamente PC, no está en Xbox. No, no señor, ese siempre se quedó. Esa es la consola que no quieren, por lo que veo. Y la verdad es que el juego es muy japonés. Y ya escuchamos algo de la banda sonora.
Entonces, todo este tema de música, cómo va, y el tema de voces, doblajes, cómo funciona. Listo, la música como tal fue compuesta por un conjunto de compositores que tienen muchísimos años de experiencia con la franquicia y con rol japonés en general. Entonces las canciones para la exploración y las que suenan en nuestros atelier, las que suenan en el pueblo, son bastante pegajosas, pero más bien del tipo calmado. O sea, uno esperaría, por ejemplo, que la música del combate fuera como más movida y no, ni siquiera la música del combate. Es un juego de pasarla bien, de vivir una aventura con los amigos, entonces hay muy poquita parte dramática, la música incluso del combate es más bien, es un poquito más movida, pero sin llegar a hacer ese rock intenso que a veces encuentra uno en los títulos de rol. Mi principal problema o mi principal queja con respecto a la música no es tanto el estilo ni la calidad de la misma, sino que los ciclos son muy corticos. Entonces tiene bastantes canciones, Pero en un loop pero corto. O sea, tiene un loop relativamente corto. o sea que Entonces, si está uno en una zona, se empieza a identificar que se repite la canción. sí, entonces pues las áreas no son tan grandes y los combates pues tampoco son muy largos. Pero, por ejemplo, cuando vamos a nuestro atelier a hacer objetos, nos podemos demorar cualquier cantidad de tiempo en los menús, mirando opciones, mirando todas aquí y allá. Entonces empieza uno, oiga, esto ya lo he escuchado como muchas veces. Entonces sí afecta por eso, porque el loop es relativamente corto para algunas canciones en particular. Y las voces, ese fue uno de los, digamos que los éxitos que ha tenido en la franquicia desde que la empezaron a lanzar en América, y es que no se toman el trabajo de hacer doblajes. Las voces están solo disponibles en japonés con textos y subtítulos solo en inglés. Eso sí, son buenos actores de doblaje y, o sea, buenos actores de voz, y hay un montón de horas de diálogo. O sea, de verdad hay horas y horas. No es como, por ejemplo, sucede en títulos como Is, que algunas escenas tienen texto, que algunas escenas tienen voces y el resto son solamente textos. No, aquí la gran mayoría de escenas tienen doblaje o actuación de voz. Eso sí, hay un par aquí y allá de que son misioncitas secundarias que como que no tienen mucha relevancia, que pues, oiga, no, tampoco nos podemos desgastar tanto en esto, pero es un muy buen trabajo. Eso sí, y me pareció muy curioso, solo hay subtítulos en inglés y a veces los personajes le hablan a uno cuando uno está explorando, incluso esas voces que son como no necesariamente onomatopeyas, pero esos comentarios que a veces hacen en medio de la exploración, la tradujeron, se dieron el trabajito de ponerle ahí el texto y de explicarle a uno qué es lo que están diciendo los personajes, y eso le da bastante carisma a los mismos. Ok, entonces quedémonos escuchando algo de la banda sonora para ya pasar a nuestro resumen. Los voy a dejar con el tema de introducción del juego que se llama Rainbow Summer. 'Atelier Risa and the Secret Hideout'. Casi. Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. Ah, ok. Ese juego salió en el 2019 en PlayStation 4, que fue en donde lo jugó César. También está en Nintendo Switch y en PC.
Este fue el que seleccionó nuestro público con las votaciones. Les agradecemos muchísimo por entrar allí a Twitter, a Facebook, www.cronicasgumba.com, que es nuestra página. Allí también podían encontrar el link a la votación. Y César precisamente nos habló de todo lo que encontró en el juego, su historia, su ritmo, un juego que a él le tomó 60 horas, pero porque le sacó bastantes cosas, se puede pasar en menos tiempo. Entonces, César, ¿qué fue lo que más le gustó de este Atelier Risa? Hay 3 cositas que me gustaron bastante. El primero es que todo el sistema de alquimia es bastante entretenido y pues hay muchísimo nivel de detalle y muchísimo manejo, recetas, objetos, y, materiales y cosas por el estilo. Pero también, si usted no tiene la opción o la paciencia para dedicarse a eso, usted simplemente puede simplificarlo todo. O sea, está tan complejo como usted mismo se lo quiera hacer, y pues hay mucha profundidad en ese elemento. Entonces, si a usted es de los que les gusta el crafting, ahí está para que le saque provecho. Y si no es de los que le gusta tanto, ahí están los atajos también para que pueda avanzar como un jueguito un poquito más normal de rol. El segundo punto que me gustó bastante es que el combate es bastante complejo, pero es entretenido todo el tiempo. Es decir, como hay estrategias y le dan a uno instrucciones y puede uno interrumpir los ataques de los enemigos, y tiene que estar uno pendiente del nivel táctico de los personajes y decidir si ahorra los puntos para subir al siguiente nivel. Entonces todo el tiempo está uno pendiente de lo que está sucediendo en acción. Incluso para los ataques más básicos uno tiene la posibilidad de que si usted presiona el botón nuevamente hace un ataque adicional, como un extra. Entonces súper entretenido todo el tiempo que lo jugué. Y el tercer punto que me gustó bastante es que el diseño de los personajes y las gráficas en general son bastante llamativas. Sí, hay pecaditos aquí y allá en el tema de pronto algunas texturas de baja calidad, algunos arbolitos un poquito genéricos, pero todo lo que son personajes tiene un muy buen trabajo de diseño. Está muy bien manejada toda la estética anime, se ve muy 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 chévere y es muy muy agradable a la vista. Se me olvidó preguntar una partecita solamente por curiosidad. Como este tiene una secuela que dice número 2, ¿la historia cierra bien? La historia tiene un fin. Ya. O sea, por lo menos este empieza y acaba, como decimos nosotros hablando de cómics. Este empieza y acaba, no es de esos de que, pues sí hay obviamente espacio para la continuación y hay una segunda entrega que puede o puede que no juegue, pero por lo menos este acaba, este cierra el ciclo. Ok, listo. Pasémonos entonces a los aspectos negativos. ¿Qué no te gustó? Por ahí te entendía que algo en el tema del flujo de la historia, no sé si alcanza a estar como algo malo o no. Pues de malo saqué 2 cositas. Primero, el que hay que manejar, hay que hacer mucha administración de recursos y eso puede llegar a ser tedioso. O sea, sí, toda la parte de hacer la alquimia está muy simplificada. Pero por ejemplo eso de que yo voy por el campo y tengo que recoger, y entonces mi inventario tiene un límite que es bastante alto, pero tiene un límite. Entonces si quiero meter más cosas en inventario tengo que entrar y mirar cuáles son las de menor calidad, de pronto desecharlas. Eso no es sencillo y hay que hacerlo de manera frecuente. Cuando regreso a mi atelier, también tengo que mirar, oiga, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a desechar, qué es lo que voy a volver gemas, qué es lo que voy a vender. Y todo ese manejo de recursos es bastante extenso y puede llegar a ser tedioso porque no está como tan simplificado como todo el tema de la alquimia. O sea, no le dan suficientes herramientas al jugador como para manejarlos de manera más eficiente. El segundo punto que me pareció como flojo es el tema de las misiones secundarias. Hay muchas que son muy flojas. Y lo que les digo, hay algunas que se completan solamente aceptándolas. O sea, voy, hablo con la persona me cuenta una breve historia, listo, misión completada y aquí hay 3 monedas especiales para que utilice en la tienda. Y digo, bueno, listo, genial.
Entonces esas misiones secundarias son de lo más flojito que tiene el título. Y hay otros dos aspectos que no me alcanzaron a parecer malos, pero sí pueden estar molestando a cierto tipo de jugadores o a ciertas personas que esperan o que tienen diferentes expectativas. Uno es lo que comentaba, que la trama arranca muy lento. Si usted es de los que espera que digamos que esto arranque in medias res, es decir, a mitad del camino y vamos de aquí para adelante, no. Aquí hay que tomarse el tiempo, hay que conocer a todo el mundo, hay que visitar todos los sectores, no nos van a dejar avanzar ni nos van a dejar explorar mucho hasta que no hagamos cierta cantidad de cosas, hasta que no conozcamos a los personajes, etcétera, etcétera. Entonces eso puede afectar a muchas personas. Yo personalmente no me siento tan afligido en ese punto, pero sí reconozco que la trama arranca algo lento. Y el otro punto, que también es así como molesto, pero puede que a muchas personas ni les afecte, es que nunca explican realmente las técnicas necesarias para el postjuego. Y cuando digo postjuego me refiero a que como que dice, se acaba la historia y hay unos jefes especiales, pero esos jefes ya no se pueden matar solamente siendo estratégico en el combate. O sea, eventualmente va a llegar un punto en que, oiga, sí, de verdad necesito hacer las mejores armas, construir las mejores armaduras o mejorar los objetos que yo estoy teniendo. Y para eso hay un montón de trucos que todo el mundo que ha jugado los ateliers anteriores conoce, que es como el power looping, algo así como, oiga, yo creo este objeto y con este creo este objeto que mejora y con ese creo el anterior y con ese hago un ciclo de realimentación positiva de tal manera que puedo obtener objetos de calidad 999 muy fácilmente, pero yo no tenía ni patata idea cómo se hacía eso. Y nunca me lo explicaron. El juego no tiene ninguna herramienta ni ningún tutorial en ese aspecto. Y pues lo que le digo, para terminar este juego no hace mucha falta. Pero a mí que me gusta seguir explorando y tratar de sacar los platinos y todo ese tipo de cosas, finalmente dije, no, ¿sabe qué? Internet, por favor, explíqueme cómo se hace eso en un atelier. Porque no he jugado los 22 anteriores y no pienso volverme a aprender de los 22 anteriores. Y pues eso sí es bastante molesto porque uno dice, oiga, no, debería tener las herramientas. O sea, cuando me acabo la historia principal debería como tener el tutorial para el postjuego. Perfecto, entonces con este resumen, César, cuéntanos a quién le recomendarías este juego y cómo lo calificaríamos. Bueno, primero es importantísimo que sea una persona paciente. Segundo, que le guste bastante el tema de crear objetos. O sea, de esos que no son de los que van a los juegos de rol más por la acción y por el combate, sino, oiga, me quiero sentar a crear los mejores objetos posibles, a buscar las mejores fuentes de materiales y ese tipo de cosas. Para esas personas el juego es súper, súper entretenido. Para los demás lo pueden disfrutar, pero no le sacarían el mismo provecho. Y pues que sean pacientes también porque la historia arranca más o menos lenta. Y lo que sí es que es una delicia como un juego chill. O sea, es un juego de esos que lo juego a mi propio ritmo, Ujú. voy a la velocidad que yo quiera, no Sí, se me además por puede lo que perder dices de los nada. aspectos, sí, por lo que dices de los aspectos, digamos que técnicos que también son bonitos, son agradables, es uno de esos. La música relajada para que yo me siente y administre las cosas y cree los objetos que más me gustan y le suba el nivel a la velocidad que yo quiero subirle el nivel y todo el cuento. Entonces es genial para pasarla así un momento como de relajación incluso. Ok. Dicho esto, entonces yo diría que este es un juego comprable porque es uno de los mejores títulos que hay para encontrar este tipo de condiciones. No son muchos los juegos que uno encuentra de ese estilo y este en particular, lo que le digo, fue también un salto visual dentro de la franquicia porque hicieron como, oiga, ahora sí, hay que actualizar el motor y entonces actualizaron el motor, cambiaron los diseños de personajes,
porque los diseños de personajes antes eran todavía más melosos, eran puros colores pasteles, y digamos que es como un buen balance. Entonces yo diría que este es un juego comprable. Perfecto, con eso entonces cerramos de nuevo agradeciendo muchísimo a todos aquellos que votaron en nuestras diferentes redes, @crónicasgumba. Les agradecemos que nos sigan, que nos den retweet, nos sirven muchísimo para que nos conozcan. También pues por haber entrado aquí a las votaciones. No sé, César, si tienes algo ya para despedirnos. Sí, yo tengo una invitación. Si de pronto su juego no fue seleccionado, pero les interesa escuchar acerca de Gridfall o de los títulos de Dark Pictures, háganoslo saber. Pónganos un comentario debajo de esta publicación, donde sea que la hayan visto, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, iVoox o cualquiera de esas herramientas normalmente permiten hacer comentarios. Entonces díganos, me gustaría escuchar sobre este juego, de tal manera que nosotros sepamos que, pues, a pesar de que no fueron los ganadores, hay suficiente interés como para darles una segunda oportunidad. Sin más, entonces, ¿en dónde te encuentran, César? A mí me pueden encontrar, yo respondo rapidísimo en Twitter, me pueden encontrar como @Flagstad, FLAGSTAAD, o me pueden buscar como César Rivera y ahí a la fija me encuentran. Y a mí me encuentran en @Edalos. Eso sí, no se les olvide @crónicasgumba, ese es el que necesitamos o el que nos gustaría que nos sigan. Sin más, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y un saludo para todos.